Un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya. Me encuentro con José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? Pura vida, gracias a Dios. Este es el podcast de Comunidad Nexo. De hecho, este es el episodio 31. Así que, como saben, siempre tomamos el podcast para poder ahondar en los textos y en los temas que estamos estudiando. Justamente estamos en Colosenses. La última vez que nos reunimos estuvimos en este texto que probablemente diría es el más de mis favoritos, aunque digo eso de muchos textos, entonces ya no sé cuál de todos es mi favorito. Pero este particularmente de la supremacía de Cristo que estuvimos estudiando con el tema en su plenitud. De hecho, si quieren repasar esta enseñanza en su plenitud o las tres anteriores de esta serie de Arraigados, pueden visitar nuestra página o nuestro canal en YouTube y ahí están todas, como para que vayan poniendo las piezas en su lugar. Pero hoy queremos ahondar en el tema de la supremacía de Cristo, específicamente en esa palabra de la plenitud, que yo mencioné, pero no de demasiado, pero tiene implicaciones grandísimas en nuestro entendimiento teológico. Así es. Porque aquí estamos hablando de la plenitud de la deidad de Dios manifiesto en la persona de Cristo. Eso mismo. Y digo persona porque implica referirse como persona de Cristo, material, humano, pero como vimos también en la enseñanza, preexistente, uno con el Padre, que es también autor de la creación, quien la imagen del Padre. La imagen del Padre, quien sostiene la creación y también quien redime. Por eso hablábamos de su plenitud, porque Él hace todo, recupera todo, sostiene todo, porque es parte de sus atributos. Esa es la plenitud de Cristo. Entonces hoy queremos releer el texto que vamos a estar entonces en Colosenses 1:19. Así es. Y vamos a abocarse y hablar un poquito de la cristología. Eso es lo que vamos a hacer. Tal vez hoy anticipar que es posible que utilicemos algunas palabras que no son de día a día. O sea, que de domingo. Exacto, que son de domingo. Y como precisamente podcast es de domingo, entonces se vale. Se vale. Si usted escucha el podcast de otro día que no sea domingo, entonces puede cortar todas esas secciones y nada más. Vamos a hacer una versión sin esas palabras rimbombantes. Dice Colosenses 1, tal vez comencemos en el 17. Dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos para ser en todo el primero. Y dice el 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. O sea, a Dios le agradó habitar en Él, morar en Él, vivir en Él con toda su plenitud. Entonces, palabras esenciales de ahí. Dios, habitar y plenitud. Porque lo que nos dice es como que Dios tomó lo que tenía, lo que era, para habitar en Cristo, básicamente. Y eso nos hace pensar varias cosas. La primera es como esa idea de habitar, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿A dónde nos lleva? Este pasaje, de paso, lo podemos ver un poquito más explicado en el capítulo 2. Como que recordemos que estamos en la sección ya doctrinal de este libro. Ya comenzó con este versículo 15. Y entonces estamos en la sección doctrinal. Y lo que Pablo va a hacer, básicamente, su movimiento es enseño la teología correcta para luego mostrar la teología errada. Claro. Sí, él presenta su argumento, su base sólida. Exacto. Y después de ahí se sienta para comenzar a señalar todo lo que sabíamos que estaba pasando en Colosas. Así es. Entonces, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, leamos el 8, él dice, cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo, no conforme a Cristo. Básicamente lo que dice es, ojo con esos pensamientos e ideologías que son falsos, que son complicados, que son engañosos, eso sí, nada más. Y luego procede inmediatamente, entonces ya ahora sí, a darle en el punto a una filosofía vana y engañosa que seguía tradiciones humanas, que estaba llegando a los colosenses, como lo vimos en la primera enseñanza de Colosenses, y era porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Entonces, en ese 9, tal vez tenemos un poquito más de detalle, que es la plenitud, cuando decía en él Dios habitó con toda su plenitud. Vos dices, ¿plenitud en qué sentido? ¿De qué está tomando? Bueno, la plenitud de la divinidad. O sea, lo que hace a Dios Dios, ¿verdad? La sustancia de Dios que lo hace Dios, si lo podemos entender de cierta forma. Dice, habita en forma corporal en Cristo. Entonces, Pablo quiere, muy hábilmente, está atacando dos puntos.
Está atacando lo de la divinidad, pero también está atacando la humanidad. El cuerpo, la manifestación Exacto, está corpórea. diciendo, no dice habita, ¿verdad? Él pudo haber dicho, toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Y hubiera sido muy claro, pero hubiera quedado cierta duda acerca de qué pasó con la parte corpórea de Cristo, con la parte física, ¿verdad? Entonces, él está tocando los dos puntos, la verdadera divinidad de Cristo y la verdadera corporalidad o corporidad, gracias, sí, o humanidad de Cristo. Que es un gran misterio. Es un gran misterio. Pero el problema es que si no afirmamos estas dos cosas, podríamos solo quedarnos con parte de la verdad. Y ahí es donde vienen estas engañosas ideas filosóficas. Que ellos decían, ¿cómo lo corpóreo puede ser bueno? Si más bien cómo lo corpóreo sí puede mantenerse en lo bueno si lo corpóreo estaba asociado con lo malo, con lo degradado. Entonces no había forma. Entonces creo que también hay que entender la postura de que la afirmación ya en sí nos supera en tratar de entenderla plenamente. Cómo es que todo lo de Dios, Dios mismo, su sustancia, está manifiesta en carne. Es un gran misterio. Sí, es una gran pregunta que inicialmente es que te obliga, creo yo, a ir a otros pasajes. Sí, exactamente. A terminar de ver qué más ha dicho la Biblia en relación con estos temas para no quedarte solo en un pedacito. Claro. Queríamos en este caso ir a Juan. Sí, queremos ver varios pasajes de Juan y vos decías, Dios habita y plenitud. Así. Entonces podemos buscar este hilo de conceptos en otros textos. Para mí Juan es uno importantísimo, que además vuelve a conectar con un Dios en unidad con el Hijo, preexistente con el Hijo y Dios creador, porque el tema de Dios creador está manifiesto en Juan, que pareciera que intencionalmente, volviendo a la estructura de cómo se escribe, Juan 1.1 también tiene esta idea como de prosa, como de ritmo, como que está escrito estructuralmente en una manera para que lo que diga, su contenido, además, por cómo se dijo, cale, ¿verdad? Entonces, resuena mucho con Génesis 1.1, que fue algo que yo comenté en la enseñanza, que ojalá pudieran verlo. Este es este texto de Juan 1.1. Dice, en el principio, o sea, en el Génesis, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y aquí nos presenta verbo y Dios. Inmediatamente después dice, y el verbo era Dios, que es ya otra vez volvemos a lo que es difícil cognitivamente de entender, pero el verbo y Dios que coexisten estaban así, uno a uno. De hecho, hay una explicación, me recuerdo muy linda, que decía que el verbo está cara a cara con Dios, como dando a entender que Cristo y Dios están cara a cara, preexisten, están en el principio, ya existían, no hay un origen de, pero son uno mismo, ¿verdad? Dice, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea, es literal el argumento de Pablo al decir, este es el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, que también refiere a lo que decía yo del momento de la creación. No sé si recuerdas que hablamos de creación y redención. Sí. Aquí Juan está como refiriendo Jesús divino, presente, manifiesto y activo en la creación. ¿Verdad? Más adelante dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y voy a ir al 10 que dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Voy a brincar hasta el 14, dice, y el verbo, otra vez volviendo al primer versículo, se hizo hombre, otra vez lo corpóreo de Colosenses 2.9, dice que se hizo hombre y usa la segunda palabra que queremos repetir, que es y habitó. Que está en el 1.19 de Colosenses, precisamente. Estamos tratando de armonizar estos conceptos. Entonces, que es verbo, que es Dios mismo, habitó corpóreamente, se manifestó corpóreamente, habitó en medio de nosotros. El mismo concepto en Colosenses. Que puso su tienda, decías vos la semana pasada, que te hace pensar ineludiblemente en el tabernáculo, porque es literalmente cuando Dios puso su tienda entre los israelitas. Y vivía ahí la manifestación, su gloria había llenado el lugar santísimo del tabernáculo, ¿verdad? En un momento más primitivo. Luego haría lo mismo con el templo de Salomón. Sí. Entonces, estas referencias, como lo ves, que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros,
nos van a llevar en dos líneas, porque lo que queremos ver de cierta forma hoy es que este pasaje en el 1.19 de Colosenses, vinculado con el 2.9 también de Colosenses, están queriendo atacar, como decíamos, dos cosas. La idea de que Cristo era divino pero no humano, o de la idea de que Cristo era humano pero no podía ser divino. Esas dos líneas son los que han estado a lo largo de la historia de la iglesia, 2000 años, y que ambas son perjudiciales porque ambas presentan una, viene primera palabra fancy, cristología errónea. Es decir, una concepción de Cristo, una idea de quién es Cristo, un entendimiento, una comprensión de Cristo incorrecta. Claro. Y lo difícil que puede ser identificarlo porque son parte verdad. Y eso lo hace todavía más hay mentiras que son evidentes. Ajá. Y en este caso hay que tener cuidado, inclusive las expresiones que usamos, porque a veces sin querer queriendo podríamos hasta caer en ese restarle divinidad o restarle corporeidad, humanidad a la deidad de Cristo. Claro, ¿verdad? porque lo que decías de que es parte o parcialmente verdad es porque afirman una de las dos. Pero no afirman ambas. Que son humanas, que era humano, o afirma que era verdaderamente Dios. Sí. Con el tema de habitó, quiero agregar aquí que es interesante también hablando de la plenitud. Es, decías con el prototipo del templo en el tabernáculo, Dios habitó en el tabernáculo de reunión. Y toda la dinámica de los judíos era vivir en torno del Dios revelado, la dinámica de la ley y los ritos. Después viene Cristo en otro momento, quiero como introducir 3 momentos. Después viene Cristo en un segundo momento, que es el que habita la plenitud de Dios, corpórea, hizo su tienda, habita, dice Juan, y hemos visto su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, lleno de gracia y verdad. Entonces es la presencia de Dios ya no estática en un lugar y sujeto al rito, sino que es manifiesto corpóreo en la vida humana de Cristo. Otro momento de la plenitud de Dios habitando o manifiesta ya no en el tabernáculo, sino ahora en la persona de Cristo. Y un tercer momento yo lo entiendo con el Espíritu Santo. Es la plenitud de Dios, Dios mismo habitando en el creyente. Que ahí es donde yo creo que también está el reto, que no vamos a meternos mucho ahí porque va a haber una sección donde vamos a hablar mucho de esa plenitud manifiesta en nosotros o de experimentar esa plenitud. Pero yo la entiendo también en esa secuencia de ideas o momentos redentivos, llamémoslo así, donde la plenitud del creyente está en que la presencia de Dios habita en el creyente y le cambia su condición. Ya no hay un templo, ya no hay terceras personas, sino que es la presencia de Dios habitando nosotros. Tal vez regresamos después de haber hecho esa comparación con pasajes de Juan que pueden ser importantes. Quisiéramos en esta hacer un poquito de algo que no muy a menudo hacemos en las congregaciones y tiene mucho valor, y es la revisión histórica. Comprender la historia del cristianismo, qué cosas han pasado, y luego la razón por la que la historia es valiosa es porque muchas veces la historia se repite. Entonces simplemente viene el mismo personaje disfrazado con una máscara diferente, pero al final de cuentas, en lo que te das cuenta que tiene una máscara, te das cuenta que es el mismo personaje. Así que queremos hacer una pequeña referencia, una serie de referencias a herejías que han tenido lugar en relación con la naturaleza de Cristo. Cuando hablamos de la naturaleza es como la esencia. La esencia. ¿Qué es esa parte sustancial de Él? ¿Es hombre o es Dios o es los dos? ¿O cómo opera? ¿Cómo todas esas cosas. Una de las primeras es muy vinculada al judaísmo. Tiene sentido. Claro, Cristo era judío y tiene todo el sentido que el judaísmo haya sido el primero en tener que encontrarle respuesta a algunas de las afirmaciones que se estaban haciendo. Claro. Esta se llamó ebionismo. Ebionismo, correcto. El ebionismo era practicado por los ebionitas, que eran miembros de una secta judía que básicamente lo que decían era que Jesús era el Mesías. Pero de acuerdo con su comprensión, Jesús era el Mesías, pero era un hombre solamente. Sí, el Mesías. Es más, posiblemente, no, el mejor hombre que podía existir, pero era solamente un hombre. Esa es muy interesante, porque cuando la pienso tiene cierto sentido a través de una
un tipo de comprensión del Antiguo Testamento. Claro. El Mesías que había de venir a realizar una liberación del pueblo de Israel, pues podría ser un hombre y listo. Claro. El problema es que desde luego en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de referencias a Jesús, al que sería el Mesías. No tiene nombre, digamos, en ese momento, pero el que llegaría a ser el Mesías, que hablan de su carácter divino, no solamente de su carácter como ser humano. O sea, hay mucha referencia. Yo creo que está asociada también con la expectativa más terrenal del rol de este Mesías. Sin duda. Que era libertador al estilo de Moisés. Sí. Al estilo de Simón Bolívar. Que era la idea de regresar, que este Mesías iba a retornar el reino de los judíos a sus tiempos dorados para que finalmente Dios gobernara las naciones a través de Israel. Entonces, claro, si estás en esa posición, tu entendimiento de Jesús es un buen chaval o es un profeta, es enviado de Dios, pero no podría ser Dios si no hay un entendimiento espiritual. Que para ellos, por cierto, era el reto más grande. Recuerden la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo está tratando de entender lo que Jesús dice. Sin entender la naturaleza divina de Jesús es complicado. Exactamente. Y todavía lo espiritual a Nicodemo le pasa por encima de su cabeza. Entonces tenía sentido que ellos sostuvieran, este es el Mesías, ok, ese es el Mesías, pero no puede ser Dios. Sobre todo que además recuerden que una de las revelaciones más significativas implícitas en la ley como mandato es, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces ese Shema es el Señor tu Dios uno es, también les hacía resistir una revelación. Claro. Donde Jesús mismo dice, yo soy uno con el Padre, yo soy enviado con el Padre, hago su voluntad, su palabra está en mi palabra y mis acciones están en su voluntad. Él quería armonizar. Que curiosamente Jesús nunca dice ser Dios. Es lo que dice, yo soy Dios, esa frase. Nunca, pero siempre afirma estar en completa unidad o en la misma dirección o en la misma voluntad, como él dice, de Dios. Y además se revela como el Hijo de Dios, que esto yo lo mencioné. O antes de Abraham, yo soy. Yo soy. Que entonces lo que quiere decir es, no, yo no soy otro Dios, pero yo soy el Dios al que ustedes han adorado, ahora manifiesto, corpóreo, para revelarles la obra mesiánica, pero que no solo tiene implicaciones, y aquí es donde quedan cortos, no solo tenía implicaciones para la dinámica judía, sino que venía como un Mesías con una dinámica o con implicaciones universales, redentivas, que aquí es donde introduzco otra vez la idea de este es el Jesús de la segunda creación, donde redime y rescata lo caído, ¿verdad? Entonces, claramente, el segundo Adán, decís. El segundo Adán. El segundo Adán. Ajá. Sí, que ese Jesús mismo lo vamos a ver en Apocalipsis en una interacción de soy alfa y omega. Que claramente para los judíos la comprensión de quién podía ser el principio y el fin era solamente Dios. El que ellos conocían como Yahvé. Entonces, Jesús manifestando con toda claridad, yo soy alfa, yo soy omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que creó todo, yo soy el que estuvo al principio y el que estará al final, ¿verdad? Que cuando sumas todas estas cosas que hemos estado viendo, lo que acabamos de mencionar de Abraham, lo que mencionaste de cómo Jesús se reveló, en las referencias del Antiguo Testamento, estas en Apocalipsis y demás, es cuando encontrás algunas manifestaciones de la realidad del siglo XXI, de algunas creencias que se te vienen abajo, sí, ¿verdad? Si las tomas, porque algunas creencias del siglo XXI, algunas religiones o sectas tienen algunos postulados como estos, ¿verdad? Que Jesús no puede ser plenamente Dios, etcétera, y eso te iba a decir, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver evionismo en nuestros días? Hay varios ejemplos ahí. Sí, me parece que, bueno, a ver, la primera y más clara es incluso la visión secular de Jesús. La visión secular de Jesús fue un gran hombre, grandes enseñanzas, gran maestro, algunos dirán gran revolucionario, otros dirán gran pacifista, y lo ven como ambos, ¿verdad? Sí. Pero ya. Esa es la visión secular, esa es la visión del siglo XXI secular sobre Jesús. Claro. Ya nadie, casi nadie, hay que ser realmente muy, muy baboso para negar la existencia de Jesús. Lo que la gente niega, desde luego, son aquello que lo haga sus atributos divinos. Tener una divinidad plenamente. Sí. Como hasta el siglo V, más o menos, fueron relevantes fue relevante el evionismo, los evionitas, en relación con, pues, esa parte de esa creencia que, como decíamos, ahí está en jaque
la divinidad. La divinidad que estamos viendo en Colosenses 1:19 y en Colosenses 2:9. Sí. En ese mismo siglo de Pablo ya estaba sucediendo en el primer siglo de la iglesia, o primer siglo de la historia, de la historia moderna, ya Jesús, o más bien ya Pablo y ya los colosenses estaban recibiendo la influencia de algo que se llegaría a conocer como docetismo. El docetismo fue impulsado por los gnósticos, lo hablábamos en la primera enseñanza de la que fue el panorama general. Docetismo viene de la palabra dóquesis, que significa parecer. Entonces, la idea del docetismo era que Jesús parecía tener un cuerpo, pero que no era realmente encarnado. Claro. O sea, que no había habitado, puesto su tienda en una carne y una sangre, sino que simplemente tenía la pinta. Entonces, ese docetismo, para ponerlo en un buen francés, tenía la pinta. Como dice Segunda de Juan, tenía la pinta. Los docetistas tenían la idea que vos ya mencionaste, ya presentaste algunos esbozos, que son que lo corpóreo era inherentemente malo. Entonces, que Jesús, por supuesto, no podía tener cuerpo porque eso significaría que él tenía algo malo en sí, algo porque carente. Lo corpóreo era malo. Entonces, sí, que él tenía solamente una apariencia corpórea, pero que era un espíritu. Eso significa que cuando lo crucificaron, no lo crucificaron en serio, porque usted no puede crucificar un espíritu, y entonces tampoco realmente se levantó de los muertos. Y aquí comenzás a ver los problemas con eso. Aquí, exactamente, comenzás a ver las consecuencias del razonamiento lógico. Esto es lo que pasa, aquí me quiero adelantar, pero voy a resistirme. Esto es lo que pasa en enseñanzas modernas, estamos hablando de los últimos 2 siglos, sí, cuando alguien se sienta y escribe un libro, aparte de la Biblia, sí, con una serie de enseñanzas y dice, qué bueno, entonces comienza a ponerla. Pero le da hasta cierto punto, porque luego comienzas a sacar las consecuencias lógicas y dices, pero si A, entonces B. Y si sí, B, entonces C. Y cuando ya vas por J, te das cuenta de que se te cayó una gran parte de los elementos que hacen a Cristo tan espectacular. Sí. ¿Verdad? Se te cayó, desde luego, solo si seguís ese planteamiento errado. Es como el uso, estás hablando como el uso de alegorías. La gente comienza a hacer imágenes pero llega un punto donde como la lógica no calza necesariamente para explicar todo lo revelado, ¿así? La alegoría cualquiera queda corta. O sea, no hay una alegoría que me permite completamente entender esa 100% Dios, 100% hombre. Sí. No hay, porque no hay un pensamiento lógico que me lo compruebe de esa forma. Y como te digo, que te lleva, ahorita vamos a verlo en la práctica. A ver, lo pongo nada más sobre esa para ponerle palabras y lo vamos a ver en la práctica. Sí. Es el tema con los testigos de Jehová y los mormones. La creación de un set de pensamientos, según ellos, complementario al texto bíblico, que eventualmente por sus postulados terminan negando las realidades del texto bíblico. Lo dejo por ahí, para ya seguirlo. Docetismo. Yeah. Ese lo vamos a ver, que Pablo le mete la espada en el corazón en el 2:9, cuando dice la plenitud, la divinidad de Dios habitó de forma corporal en Cristo. Ese de forma corporal en el 2:9 no es casualidad. Pablo lo está poniendo ahí con toda la intención de decirles, el que anduvo por ahí era físico. Cuando usted le dio la mano, era la mano. Cuando le dijo a Tomás era, aquí está. O sea, mira, mis llagas son reales. Sí. ¿Verdad? Ese fue un ataque de Jesús al docetismo 30, 40, 50 años antes de que comenzara ya a materializarse con plenitud. El Tomás, el Dídimo, estaba sufriendo de leves síntomas de docetismo. Y Jesús le dijo, de una vez, ¿verdad? Téngalo claro. Por supuesto que este funciona. Felipe había sufrido de pequeños dosis de ebionismo, porque le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, yo soy. ¿Me ve a mí? Está viendo al Padre. O sea, somos lo mismo, al final de cuentas. Entonces, qué interesante ver cómo los apóstoles lucharon con esto. Sí, no estamos diciendo que desde luego que hayan sido bionitas, ni que hayan sido gentistas, ni nada de esto. Lo que estamos diciendo es, hay ciertas preguntas que salen. Pero a eso iba, y lo importante de verlo también a la luz de la historia, y es que ante la revelación de Dios, los cuestionamientos y el ejercicio humano que requiere entenderlo nos va a llevar a hacer algunas preguntas recurrentes. O sea, lo que estás diciendo es nada más, el hombre ha estado siempre en una lucha de querer entender y querer explicar.
Ahora, es importante el querer acercarme al texto y apreciar el texto. Vamos a ver, no cometer el error de comenzar a concluir cosas que pudieran más bien en mi ejercicio de acercarme a Dios crear una imagen o distorsionar la imagen propia que Dios plasmó o reveló para nosotros. Así es. Estas ideas, evionismo, la parte judía, incluso creían que el Espíritu Santo había sido dado a Jesús en el bautismo y que una vez finalizada la obra ya no se necesitaba más Espíritu Santo. O sea, ya se había partido de él. Que es una idea que en algún momento, hasta en este siglo XXI, yo incluso he escuchado de gente decir que era en el bautismo cuando Jesús comenzó a tener el Espíritu Santo. Eso te deja varias preguntas casi que imposibles de resolver, que es, ¿y cómo vivió Jesús sin pecado 30 años de previo? Sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Porque se supone que el que nos ayuda a nosotros a vencer el pecado es el Espíritu Santo. Sí. Y él vivió a semejanza nuestra. Entonces, si su posicionamiento no era divino, ¿cómo lo hizo? Así es. Esa es la pregunta. Sí, es precisamente. Sí. Docetismo, negando, desde luego, la corporeidad, negando la humanidad. Arrianismo, de su proponente Arrio, llegó a ser en el siglo IV relevante. Entonces, evionismo, siglo I, muy inicial porque muy judío. Muy desde el inicio. Exacto. Se mantuvo a lo largo de 4 siglos más, tal vez. Docetismo, pucha, de cierta forma, tal vez hasta siga hoy. Prevalente. Sí, en otras manifestaciones, diría, exacto, pensaría ahí, yo, como en otras posiciones. Correcto, pero bueno, el punto es, con mayor énfasis desarrollado muy fuerte en primer siglo después de Cristo. El arrianismo vino fuerte en el siglo IV después de Cristo. Y el arrianismo básicamente lo que postulaba era que Jesús era Dios, sí, pero era la primera creación de Dios, la más importante criatura de Dios. Ojo, la leve diferencia. Sí, todos los elementos que usted quiera sumar, pero era el primero en ser creado. Claro. Que hoy por hoy, quien te narra esta línea son los testigos de Jehová, sí. ¿Verdad? El Padre obraba a través de la palabra, pero la palabra tenía un principio. Y ojo, qué detalle, porque ese te atreve a decir, toda la creación, todo lo que ves físico, sí, Cristo es previo a eso. ¿Te permite decir que preexistencia? Sí. ¿A Diego? Sí. ¿A Abraham? Sí. Claro, no tengo problema con ese texto. Previo a Abraham, sin duda. ¿A la tierra? Sí. ¿Al universo? Sí. Pero creado en algún momento antes del tiempo. Entonces, eso significaba que el Hijo, en esencia, era diferente del Padre. ¿Verdad? No eran lo mismo. Ese involucró todo un concilio. Fue tan fuerte. Fue necesario discutir esto. Correcto. Fue tan fuerte su impacto y su influencia, la influencia de Arrio, que hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, que fue el que necesitó llegar a decir, que es el que es muy conocido. Ese es el de, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El creador de los apóstoles. Ese, se basa precisamente en el creador de los apóstoles. Y ese entonces, el credo de Nicea, fue el que llegó a poner con toda fuerza a decir que ese Dios, que ese Cristo engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, ¿verdad? Esa parte engendrado, no creado. Esencial para decir que nunca hubo un momento en el que el Padre existiera y el Hijo no. Eso es lo que está diciendo. Y eso nos habla Colosenses 1, el primogénito, 1:15, el primogénito de toda la creación, dice. Sí. En preeminencia y no en creado, mencionaba yo, era el primogénito de relevancia, ¿verdad? Que de hecho la palabra implica esta idea que estás diciendo, engendrado. Así es, exactamente, engendrado. Llegamos entonces a ver 3 de la historia. Sí. Y tal vez veámoslas entonces hoy. Actualmente. ¿Cuáles son manifestaciones de estas? Sí. Decías vos que desde luego hoy, veamos que la posición secular es claramente semejante al evionismo. Gran hombre. Gran chavalo. No Dios. ¿Verdad? El docetismo, espíritu, pero no realmente hombre. No sé si la podemos ver plenamente en alguna ideología
de siglo XXI que siga vigente plenamente. Pero sí, digamos, podríamos ver las consecuencias erróneas de Cristo, o sea, perdón, de la idea de Cristo hacia nuestros tiempos, y te hace pensar en sets de pensamientos más orientales. Estoy hablando como del budismo, estoy hablando como del Sí, hinduismo. yo veo esa idea como la más mística de Es la más todas. mística, es Porque como es la nueva que no era. te explica si era material o no, sino que era espíritu y iba y venía. O Exacto. sea, lo pone como algo, como una mezcla, Ujú. algo en el medio. En mi opinión, se Algo en el medio. asemeja a esas líneas de las energías y el El universo, y esa universo, idea como de una cosa muy gnóstico. intangible, Ajá. muy intangible plenamente, imposible de Y como etéreo. etéreo plenamente, exactamente, pero que pareciera ejercer una voluntad, porque le pedí a las energías, o yo creo Sí, o en que el le universo me agradecía al dio universo, le agradecía exactamente. al sol, le agradecía a la vida. Entonces, Es una expresión demasiado usual, le agradezco a la vida. exacto, ¿Qué quieres decir? exactamente. Entonces, parece que le otorgas carácter de voluntad, le otorgas una voluntad a un ente intangible, Sí. imposible Sí, todavía realmente, es abstracto. todavía abstracto, Porque me es nunca más fácil. materializado. Sí, porque resisto la idea de gracias a Dios o gracias a Dios en Cristo Jesús Sí. o gracias a Cristo. Me es más, además es más fancy y más popular decir gracias al universo. Detrás de gracias al universo es alguien que quiere atribuirle y agradecerle a un ser supremo, pero al Correcto. mismo tiempo resiste lo revelado Correcto. en Alguien le quiere Cristo. agradecer a un ente consciente, con Sí, voluntad y poder para sí. ejecutar acciones sobre nuestras vidas, pero le tiene miedo a decirle Dios o a decirle Cristo o a Más verlo o a si lo definirlo. posteó en Instagram, porque no quiere ser impopular. Pero decirle Dios, como Sí, mínimo. Decirle Cristo, decirle gracias a un Dios, al ser supremo. sí, exactamente. Porque al final es eso, o sea, como que yo le agradezco a la vida. Digo, las energías o el ¿Qué universo. quieres decir? Lo que está diciendo es que hay alguien, Correcto. son gente deístas, o sea, son gente que creen en un Dios, necesitan nada más materializar o necesitan sentar toda la divinidad de Dios en Cristo. O sea, Exacto. dar ese paso de decir, está revelado, no tengo que suponerlo, solo Exacto. tengo que creerlo. Recordemos que, lo hemos hablado en otros casos, es muy sencillo otorgarle a las energías o a el universo esas cosas, porque el universo y las energías no esperan nada de mí. El universo y las Sí, energías claro. no modifican mi comportamiento, no requieren mayor compromiso. Entonces, Sí. claro, es una inmadurez, una infantilidad plena en el conocimiento, una absoluta cobardía, así lo llamó C.S. Lewis, una cobardía intelectual de decir, no me atrevo a darle la relevancia que tiene este ente supremo, consciente, con voluntad y poder para ejecutar cosas en la vida mía. No me atrevo a decirle algo porque no tengo miedo o soy cobarde respecto de que él ejerza su autoridad sobre mí. La gente lo sobreentiende claramente. Claro. Por eso lo hace. Es como, prefiero personificar o darle ese carácter divino a objetos inanimados o a conceptos que finalmente decir, no, es la persona de Cristo, ¿verdad? Es Dios, Así es. tiene voluntad. Eso me pone a mí en problemas. Sí, exactamente. Eso, por supuesto, ya tiene implicaciones para mi vida. La otra no, la otra nada más es que es la fácil. Es la que yo entiendo. Vamos a poner aquí un poquito sociológicos. Es la que yo entiendo que mi generación, atreviéndome a decir que mi generación es la que está, digamos, pensando y acomodando este tipo de cosas todavía, los nacidos en los 90, finales de los 90. Yo entiendo que mi generación, con su incapacidad de asumir responsabilidad, con su sobreénfasis en el derecho y nunca en el deber. O sea, con su sobreénfasis en la facultad y la prerrogativa, más nunca en la obligación y el deber y la responsabilidad. Con su absoluto deseo de que se me otorgue todo y no estar dispuesto a ver esfuerzo o, ¿verdad? O Sí, no hay trabajo de parte, demandas, solo hay demandas. O sea, solo hay plus, regalías. derechos, exactamente. Yo entiendo cómo mi generación se decanta por este set de pensamiento porque no le requiere ningún tipo de compromiso, Sí. ningún tipo de esfuerzo, No hay relación, ningún tipo de es relación. el Dios pasivo que todo me lo da porque solo porque yo soy yo. Exactamente. Y porque yo soy el centro del mundo. Entonces, bajo este antropocentrismo,
que hasta lo vemos a veces. Bueno, está metido en la iglesia. Sin duda. ¿No Hasta para los que han reconocido a Dios como Dios y a Cristo como Cristo y como divino, todavía hay ciertas cosas de las que la gente se aleja porque le pide que Dios le favorezca en todo, le bendiga en todo, Sí. que le cuide que todo, Claro. pero nunca me he abocado a descubrir o a preguntarme cuál será la voluntad de ese Dios. Yo estaba pensando, que estoy completamente de acuerdo con lo que decís, estaba pensando en la otra cara de esa moneda, la parte secular, que lo está viendo a partir de una crianza, que posiblemente fueron criados en condiciones económicas Distintas. las más envidiables de los últimos siglos o milenios, ¿verdad? Mi generación que ha crecido con oportunidades económicas, con oportunidades de crecimiento de las mejores en los últimos años. Solo el acceso al conocimiento, nunca había sido al internet, como en esta era. a oportunidades y demás. Y entonces se considera ubicarse en el centro del mundo, en el centro del universo, y el mundo gira alrededor y por ende entonces el universo y las energías operan en función mía. Pues pucha, no, profundo. O sea, interesante verlo, porque entonces esto calzaría con una idea docetista, con una idea o etérea de un Cristo, ¿verdad? Meramente ahí, que no ejerce su voluntad sobre mí, su autoridad sobre mí. Para hacer un pequeño pie de página nada más, en el cristianismo, tomando lo que decías, leía un teólogo muy bueno que hablaba acerca de cómo la gente no creía en cristianos que no creían en las escrituras realmente como la palabra de Dios revelada. Ajá. Entonces él le preguntaba a su amigo que había sido cristiano o creía a ese punto y luego ya no, y le decía cómo ejerce entonces Dios su autoridad sobre vos. ¿Cuál es la manera, el medio por el que Dios ejerce su autoridad sobre vos? Si no es a través de la palabra. ¿Cuál es la manera? ¿Qué hace? O sea, se te presenta todos los días y te dice qué tienes que hacer o cómo lo ejerces plenamente. Nada más cierro el punto. El último, el arrianismo, la idea de que era el primer creado, lo vemos hoy con los testigos de Jehová, los mormones, que hay que decirlo con toda claridad, no son sectas cristianas, son sectas paganas. O sea, son sectas extrañas al cristianismo porque el Cristo del mormonismo y de los testigos de Jehová no es el Cristo del cristianismo. Para ponerlo en totalmente otra persona. Completamente, otra cosa. Exacto. Sí. Me pasó el otro día, estaba hablando con mi esposa y le hablé de Diego, le estaba contando no sé qué, y Diego tal cosa. Pero era Diego, un amigo que tengo, que trabajó conmigo, que hoy es abogado en una empresa muy bonita, y estábamos conversando temas de derecho, y entonces ella pensó que yo estaba hablando de ese Diego. Y entonces me preguntó, ¿cuál Diego? Pero yo estaba hablando de vos. Y yo, ¿cómo no saber quién es Diego? Diego el pastor. Pero es interesante, la misma palabra utilizada, dos personas completamente diferentes. Dos contenidos diferentes. Diego el pastor, esposo de Gwen, padre de 3 hijos. Diego, mi amigo, no creyente, abogado, no tiene hijos, no casado. Eso pasa con el Cristo del mormonismo. Y sabes que es curioso, yo me recuerdo hace un tiempo que estoy haciendo un trabajo acerca de las misiones y acerca del alcance de las misiones. ¿Ah, sí? Entonces estaba buscando los datos globales de países y de organizaciones con respecto al cristianismo. Y se entiende cristianismo por cualquier agrupación religiosa que tiene o menciona a Cristo en sus enseñanzas, que en parte está en línea con lo que estás diciendo. Claro, testigos de Jehová y mormones no son esencialmente cristianos para nada. Correcto. Están en una vertiente separada. Hace rato cogieron la salida de la pista. ¿Sí? Ajá, pero en los datos y en las encuestas y en este tipo de cosas se maneja como, bueno, no, si Cristo es parte de sus enseñanzas, digamos, centrales, por decir algo, son considerados. Que claro, da pie a la confusión que puede haber con eso. Hay gente que le llama a los hermanos tal y tal, refiriéndose a estas agrupaciones. Exactamente. Y sí, son imágenes distorsionadas de lo revelado. Que ya esto es del nivel herético. Sí, porque entonces le estoy cargando de un montón de ideas y quitándole virtudes y poniéndole y restándole, o sea, desfigurando la imagen que aparece en el texto de Colosenses que leímos, que era la imagen del Dios invisible, pero están haciendo una imagen errónea, lo cual da al final una imagen distorsionada de Dios. De todo. Solo para hacer un par de puntos nada más para quienes nos escuchan. Testigos de Jehová, si usted no se los ha topado en la calle y se siente con la confianza o puede pedirle a un amigo que se sienta usted cómodo
ir a escuchar qué es lo que creen, Claro. para tener una idea. Parte de lo que le van a comentar es que ese 1.15 de Colosenses, de acuerdo con ellos, significa que Cristo fue creado. Claro. Usted va a ir, le van a enseñar Juan 1.1, que lo leímos hoy, y le van a decir, en la traducción de Nuevo Mundo, que es la traducción de ellos, va a decir que el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, no que el verbo era Dios. Y entonces a partir de eso le van a argumentar que como Cristo nunca dijo, hola, yo soy Dios, punto. Alábenme exactamente. O sea, entonces que eso es lo que iba a terminar pasando, o sea, que eso definía que Cristo no era Dios. Claro. Como tal. Y eso es tan fuerte para ellos que ocuparon esa traducción del Nuevo Mundo, es Así que se se llama. Y es interesante porque si la gente comienza a compararla, va a encontrar muy pocas diferencias, con excepción de estos 3 o 4 versículos donde asevera la unicidad del Padre con el Hijo, Es decir, y la divinidad de Cristo. Que evidencia que alguien se sentó, agarró los textos que había encontrado que le resultaban problemáticos y dijo, no, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entras, tip de evangelismo a testigos de Jehová, como siempre pasa, cuando estás editando un documento de Word y quieres cambiar una palabra por otra. Ajá. ¡Pah! 700 reemplazos. Ok, algunas se te fueron mal. Entonces, lo que les pasó ahí más bien es que hay algunos textos que son claramente de unicidad del Padre con el Hijo y no lo... Intencionalmente cambiados. Exactamente. En el mormonismo, Dios, o sea, Jesús es un ser creado, Claro. que Sí. es un hermano espiritual de Satanás, de Lucifer, y que Dios, o sea, como que Dios creó otro Dios y creó Satanás y Lucifer. O sea, al final de cuentas el tema era como que Lucifer y Cristo eran como hermanos. Hermanillos. Exacto. Sí, literal. Sentados a la mesa. Exacto. Es la imagen que venden, es el padre sentado a la mesa con sus creaciones, con sus hijos. Exacto. Ajá. Y que como que el padre dijo, quiero hacer esto. Y uno de ellos levantó la mano y dijo tal. Y el otro hijo levantó la mano y dijo, hagámoslo así. Y la que gustó fue la de Cristo. Y entonces que Cristo fue el que fue enviado y Satanás no. Y por eso se llenó de envidia. Y al final de cuentas, eso es una herejía. Lo que dice el texto, las fábulas. Exacto. Sí, por esas son legítimas fábulas, exactamente. Sí. Esto para cerrar y que podamos ver la manifestación del arrianismo, siglo IV. Es increíble, siglo IV. Hoy, en el siglo XXI. Usted va a Salt Lake City, Utah, ese lugar es, ahí solo creen eso. O sea, esa es la meca del mormonismo, ¿no? Sí. Para traerlo a pie y lo que nos hemos tal vez guardado un poquito a lo largo de qué pasa, qué consecuencias prácticas tiene todo esto que estamos viendo, toda esta correcta comprensión de la divinidad de Cristo. Perdón, la respuesta al arrianismo y un momento posterior también llevó a otro concilio, se llama el Concilio de Calcedonia, y en ese sacaron una frase muy buena, muy útil, que dice, voy a leer una parte un poquito más general, que dice, nosotros, siguiendo a los santos padres, enseñamos que sea confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. Y esta es la frase utilísima. Verdadero Dios y verdadero hombre. Chivísima. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. El mismo, con cuerpo y arma racional, consustancial con el Padre, de la misma sustancia que el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina, pero en estos últimos días, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen en cuanto a su naturaleza humana. Esa comprensión, esa claridad, dificilísima. De ahí que sea perfecto Salvador y único y suficiente Señor y único y suficiente mediador, porque en su calidad de Dios manifiesto 100% corpóreo también como hombre, viene a ser el nexo para que entonces nosotros conectemos. Sí, yo creo que hay un reto grande, viendo ya aplicaciones muy propias de nosotros, es una buena cristología nos lleva a una buena teología. Claro. La teología es el estudio de Dios. De hecho, la teología la gente lo puede ver hasta en la universidad en términos generales y no necesariamente la teología bíblica cristianocéntrica, digamos, por decirlo así, o cristocéntrica. Claro.
Pero entonces es interesante. Y una vez hablando con unos amigos hablaban de que una buena teología viene por una buena cristología. O sea, nos vemos entonces obligados a prestar atención a Cristo para poder referirnos al Padre con claridad y con certeza, a partir de lo revelado, claramente. Pero también una sana cristología me da a una sana eclesiología. O sea, que es la dinámica del cuerpo, o sea, la dinámica de los redimidos. La iglesia. Exactamente. Si yo no entiendo quién me redime, yo no me entiendo a mí como redimido, ni mi dinámica en comunidad como redimidos y hijos de Dios. Entonces, la otra cosa que es interesante para nosotros como creyentes es si necesito observar al Cristo, porque el Cristo me modela, que esto está en Efesios, que todos estamos siendo formados. Es cuando habla acerca de los... creo que está hablando de los roles del pastor Así y que es, no sé qué, no sé así qué. es. Dice que con el propósito de que la iglesia sea edificada y que todos lleguemos a la estatura del estándar del varón perfecto. Prototipo, usaba yo la palabra prototipo en la enseñanza anterior, que dice que es la estatura de Cristo, el varón perfecto, o a la plena estatura. Vuelve otra vez a la idea de la plenitud. Entonces es importante porque una sana cristología debería resolver nuestra dinámica de iglesia y hasta de las cosas que hacemos dentro de lo que hemos llamado culto cristiano. Y es interesante observarlas. Es como, ¿qué hacemos en reunión? ¿Qué hace la iglesia en general en reuniones? ¿Dónde está Cristo exaltado? ¿Dónde está Cristo expuesto? ¿Dónde está Cristo manifiesto? Y lamentablemente podría afirmar que aunque pareciera obvio, no es tan obvio. No. Hay lugares y hay momentos y hay celebraciones y hay agrupaciones de personas que aunque se identifican cristianos, vas a sus dinámicas, a sus cultos y a sus reuniones y no lo ves, no lo escuchas, no lo percibes. No sé si has visto alguna vez canciones cristianas o por cautantes cristianos que un musulmán tendría cero problema en cantar. Hay una canción que se llama El Dios de esta ciudad. Un musulmán la canta cualquier día. Se la ponen en árabe o en cualquier idioma, la cantan tranquilamente. Tiene cero referencia a Cristo. Nula referencia a Cristo. Nula referencia al Evangelio. Nula referencia a conceptos eminentemente cristianos. A la redención de Cristo, al perdón de los pecados. Nulos. Únicamente referencia a Dios, que nos remite un poquito a la tercera enseñanza de esta serie de Colosenses, en la que decíamos, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era la primera. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera enseñanza decíamos, Dios visto, y aquí lo estamos todavía apuntando más, el invisible, el Dios invisible, visto como imagen a través del Dios visible, el que se materializó. Claro. Este es esencial. Nos evita también herejías, malas concepciones de Dios, pensamientos teológicos erráticos, o sea, esencial la cristología sana. Totalmente. Hoy estamos haciendo un podcast de pura cristología. O sea, dándole a ese tema que confesamos con quienes nos escuchan y quienes asisten a Nexo y demás, bueno, a celebraciones de Nexo, fue una parte de por qué queríamos Colosenses. Así. Corto, sí, queríamos iniciar con uno corto, no íbamos a tirar un Isaías para comenzar, pero eminentemente cristológico. Por razones de contexto, era muy necesario que la gente comprendiera bien a un Cristo. Y a nosotros nos parece que en este siglo es esencial que la gente, como en todos los siglos, pero en este de tergiversaciones, de mala información y demás, esencial que la gente comprenda bien, conozca bien a un Cristo. Y yo creo que también, volviendo a la idea que hemos querido ser muy insistentes en una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, centrada en la palabra de Dios, hacedora de discípulos, misional, se nos hace urgente y se nos hace necesario volver a esto. Y probablemente nos van a escuchar todo el tiempo en esto, porque es intencional que busquemos esa sana entendimiento de Cristo y su Evangelio para que todo lo demás pueda ser claramente también entendido. Es un ejercicio de revisarse, porque es que otra vez volvemos a lo mismo. Ya la historia nos ha dado a entender que fácilmente voy por aquí y hay un pequeño viraje porque pensé, porque consideré, porque sentí, porque alguien más me dijo. Y es una responsabilidad de todos, con todos en la dinámica de iglesia, de mantenernos en Cristo, para Él y en Él. Arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Por eso le pusimos así, precisamente.
Sí, ese punto es, creo, el clave. Vamos a ser testarudos con el tema del Cristo. Necios, sí. Exactamente, hasta la saciedad y todavía después un poco más. Sí. Porque si la historia nos hubiera mostrado serias desviaciones en los últimos 2000 años, plena claridad de Cristo, pero la historia nos ha mostrado que el hobby principal de quienes han participado o se han acercado a la iglesia verdadera de Cristo ha sido tratar de desviarlo, que es un acto plenamente anticristiano. Así. O sea, en su definición es anticristiano y por ende plenamente, suena feo, pero es real, satánico. O sea, hay pocas cosas en las que Satanás puede estar más interesado que en una comprensión distorsionada de Cristo. Pocas veces, o sea, pocas cosas. Y si lo ves, siglo I, evianismo, siglo II, docetismos, después siguió arrianismo, y ahí estamos dándole omitir algunas otras. Un montón, sí. Perdón, y la comprensión de la Iglesia Católica acerca de la función y el rol de Cristo. Es otro colocho. Es otro colocho que además todos lo arrastramos por una cuestión social cultural. Tradición. O sea, ya tenemos un colocho ahí de previo. Y ahora sumarle testigos de Jehová en nuestras calles y Iglesia de Santos de los últimos días de Jesucristo. De los, ¿verdad? Cuando realmente... Sí. Claro que la Iglesia requiere preguntarse muchas cosas y caer en esas dudas de a partir de cuándo tuvo el Espíritu Santo Cristo. No, pero es que Dios el Padre es el Padre y luego Cristo el Hijo es el segundo. O sea, vino como después, ¿verdad? Lo crearon. Todas esas son cosas que escuchás en el siglo XXI, que son ¿verdad? Ideas que escuchás por ahí. Así que el énfasis en una cristología fina, al detalle. Y si algún momento cometimos un error o cometemos un error, rápidamente enmendar hacia un Cristo bíblico y un Cristo divino, un Cristo humano. Volviendo a las tesis, un solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Exacto, a las olas, precisamente. A las olas, sí. Solo Cristo. Yo creo que ahí es donde está. Yo recuerdo que hace muchos años, una persona me decía, estábamos hablando de teología y la iglesia y esto y el otro y las misiones. Y entonces me decía, Diego, es que el problema tuyo es que todo es Cristo. Es un muy buen problema. Entonces yo dije, bueno, para hacer un problema me la juego, estoy bien ahí, me voy a quedar ahí. Pero bueno, este fue episodio 31 del podcast de Comunidad Nexo. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos. Dijimos que íbamos a orar poquito, no lo logramos. Pero sí hablamos de que vamos a orar poquito y lo intentamos. No es adrede, a ver, lo intentamos. Por allá es menos de lo que hemos durado en otros momentos. Bueno, qué sinvergüenza. Entonces, bueno, invitarlos a nuestra siguiente celebración que va a ser el 17 de septiembre, próximo domingo, 10 de la mañana, en Hotel Palma Real. Invite a sus amigos, invite a sus familiares para conocer a Cristo. Vamos a hablar de Cristo, yo creo que no les va a sorprender. ¿Y qué otra cosa quería contarles? Creo que por eso estamos. Era eso, nada más. Básicamente. Bendiciones y les amamos un montón.